2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Amigos, 5 cosas que pasaron esta semana. Arranco por el principio. Tiene que ver con el niño y con algunas reuniones políticas que se dieron esta semana para anticiparse obviamente al agua abundante que se está esperando. A ver, ya está generando preocupación, lo venimos contando, la llegada de este fenómeno del niño, que además se está pensando en que dure hasta abril. Por ende, nos quedan varios meses de mirar para arriba y ver si va a llover mucho o no. Hay algunas zonas productivas con mayores pronósticos de precipitaciones. Recordamos ya que hay además regiones que ahora están pasadas por agua y que anticipan que este fenómeno les va a traer más intensidad, sobre todo hacia el final del año. Puntualmente el litoral está previendo inundaciones. Acá contamos que científicos del INTA desarrollaron una aplicación y ya advirtieron que en la segunda parte del año unas más de 5 de las 9 millones de hectáreas que tiene la provincia de Corrientes podrían quedar bajo agua. Bueno, esta semana hubo una reunión política, pero un poco con el fin de anticiparse dentro de lo que se puede y de contener esta situación. La propia secretaria general de la presidencia, Karina Milei, viajó junto a Diego Santilli, el jefe de gabinete, a Resistencia, Chaco, y desde ahí, desde la capital del Chaco, se encontraron con gobernadores tanto de esa propia provincia como el de Corrientes, funcionarios de Formosa y también funcionarios como el ministro del Interior de Paraguay, todos pensando en cómo en la región contener lo que pueda pasar. Participó también Santiago Hardy, con quien acá en su momento charlamos, que es el titular de la Agencia Federal de Emergencias de Argentina, para ir delineando una especie de estrategia y una respuesta articulada entre los municipios, las provincias y la nación, y en este caso también el país vecino de Paraguay, para ver qué se puede hacer para contener las consecuencias de este evento que prevé, como decimos, muchas lluvias por la llegada del niño. Hay productores de la provincia de Buenos Aires que cuando veían esto esta semana decían, bueno, también aprovechemos el impulso de anticiparse y de generar estrategias y que se reúnan, por ejemplo, con Axel Kicillof. O sea, no se queden con gobernadores cercanos, reúnanse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ya vimos cómo las lluvias del año pasado generaron complicaciones y no existió, mejor dicho, una coordinación, o al menos fue un problema. Cuando quisieron empezar a asistir, lo hicieron de forma bastante aislada, y yo me imagino, por fuera de esto, que los intendentes estarán todos aprovechando estos momentos para arreglar los caminos rurales y que no tendremos que hablar en un diciembre, en un enero, de que la situación se puso incontrolable, que la gente no puede transitar. Yo me imagino que los intendentes deben estar trabajando en eso. Segunda cosa, liquidaciones a la baja, pero recaudación por retenciones a la suba. A ver, los granos y los subproductos de Argentina, lo supimos esta semana, trajeron al país casi 3.000 millones de dólares. De hecho, para ser un poquito más precisa, fueron 2.918 millones de dólares. Está un poquito más abajo, 3% más abajo que lo que entró en junio, y en el acumulado de enero a julio viene trayendo 16.200 millones de dólares, que está 16% abajo de los primeros 7 meses del año pasado. ¿Qué dicen desde la exportación? Que entre enero y julio del año pasado el gobierno había puesto una rebaja, ¿se acuerdan?, temporaria de las retenciones, por ende se apuraron liquidaciones y se liquidó más por eso en los primeros 7 meses del año pasado. Después terminó quedando fija, obviamente, en el palco de la rural en 2025, esa rebaja de retenciones. Y a pesar de ese dato de liquidaciones que viene más flojo que el año pasado, se vio con los datos de ARCA que la recaudación por retenciones fue mayor. Hay un informe que hacía RIA Consultores, la consultora de Javier Preciado Patiño, con los datos de ARCA, que muestra que en julio el gobierno recaudó 35% más que en junio por retenciones. Y que las retenciones inclusive pasaron a tener mucho más peso que hace un año en toda la masa fiscal. El año pasado rondaba el 1,6% de la recaudación nacional y ahora estamos hablando del 5,2%. O sea que, habiendo bajado retenciones este año para el trigo y la cebada, esos 2 puntos, el gobierno recauda más que el año pasado. ¿Cómo lo explican? Bueno, primero
no se explica claramente por una suba abrupta del precio de los granos, eso está claro. Pero en julio se anotaron, decían, muchas exportaciones que pagaron retenciones en julio, o sea, el mes pasado, pero que se van a embarcar, por ende se van a liquidar entre agosto y septiembre, así que eso también generó más recaudación por retenciones y claramente el año pasado terminó pesando mucho esa baja a cero que hacía el gobierno de retenciones a la soja, ¿se acuerdan? Entre las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las nacionales de octubre, y mientras se esperaban los 20.000 millones de dólares que iba a aprobar Scott Bessent para la Argentina, bueno, aparecieron esos 7.000 millones que el gobierno conseguía bajando a cero retenciones. Pero bueno, eso claramente tuvo un costo fiscal alto y explica también esta comparación al alza de este año en la recaudación, aún anotando menos exportaciones. Tercera cosa, la maquinaria, que yo me preguntaba si es repunte o respiro cuando miraba los datos. Venimos contando que la maquinaria agrícola lleva varios meses ya de números que muestran o confirman eso que los propios empresarios definen como cautela de sus clientes, de los productores, de los contratistas rurales. Las ventas venían muy frías. Sin embargo, en julio apareció una especie de bocanada de aire. Los patentamientos de cosechadoras, de tractores y de pulverizadoras crecieron bastante respecto de junio y también superaron al julio del año pasado. Eso permitió que el acumulado de este año vuelva por muy poquito, pero atiéndanme, ahora les voy a contar los porcentajes, por muy poquito, a superar a esta altura del 2025, que hay que decirlo, fue un año igual regular. Son datos de patentamiento de Acara, que hablan de 696 máquinas autopropulsadas que se patentaron este mes, en julio mejor dicho, 45% arriba de junio, 16% arriba de julio del año pasado, y en el acumulado de lo que va del año, cuando yo le digo viene superior al año pasado, es 0,9% superior al año pasado. Así que acá de todas maneras las compañías insisten en que hoy también están entrando muchos tractores chinos que están entrando al país y no tienen un registro formal porque en la gran mayoría, como no son como las pulverizadoras, como las cosechadoras, que las tenés que sacar a la ruta, por ende sí o sí estás obligado a patentarlas, bueno, muchos quedan fuera de la estadística. Al no patentarse no se sabe hoy qué tamaño real tiene el mercado de tractores en la Argentina. Aún así, con todos estos detalles que les explico, toca de hablar de un respiro para la maquinaria agrícola, según los datos de julio. Cuarta cosa, te devuelvo el mate porque lo tengo estancado desde que empecé a hablar. Cuarta cosa, algo que pasaba en APRESID, la política adelantó que va a avanzar a fondo con algunas desregulaciones. En la apertura del Congreso se dieron algunos apuntes políticos, estaba la mesa de enlace, estábamos en la previa del debate, todavía no se sabía qué iba a pasar con la ley de tierras, que finalmente terminó cayendo. De todas maneras, de eso se habló bastante poquito, la verdad, ahí. Las cuestiones políticas tuvieron que ver un poco más con las desregulaciones que viene impulsando el gobierno. Las 4 gremiales del campo se sentaron allá con la industria semillera y con el gobierno a contar avances de las negociaciones que acá venimos contando sobre ley de semillas. Admitieron que se están acercando en posiciones, a sabiendas de que el gobierno mantiene esta presión que también contamos acá, implícita de alguna manera, tanto ante productores como ante la propia industria semillera, y que ya les advirtió que si no se ponen de acuerdo ellos antes del final de este año, el propio gobierno va a hacer su reglamentación de UPOA 91 para mandar al Congreso y cumplir con ese compromiso que tiene asumido en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Así que mostraron avances y de alguna manera parece que las posiciones están bastante más cerca que hace un tiempo. Hoy hay alguna dificultad para ponerse de acuerdo entre propios industriales que el gobierno está viendo. Y después también participaba de ahí el secretario de Transformación del Estado de la administración de Milei, pasaba por el Congreso y defendía esta avanzada que nosotros también hemos contado oportunamente acá, de Sturzenegger, del ministro de Desregulación, contra el pago voluntario que hacen los productores y los industriales frigoríficos al IPCBA, al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Dijo que tienen que poder elegir y tanto él como el secretario de Agricultura de Milei, que es Sergio Iraeta, le dijeron a los productores que pueden estar tranquilos, que no es necesario que se alteren, que este gobierno va a desregular y no va a poner más prohibiciones de cortes de carne, precios máximos, como decía el kirchnerismo, así que les quisieron llevar tranquilidad. Y la quinta cosa,
lo que mata es la humedad, nunca mejor dicho, porque está atrasando la cosecha de maíz. Hoy la preocupación de los especialistas, por ejemplo, de la Guía Estratégica para el Agro, de la Bolsa de Comercio de Rosario, que hacen informes todas las semanas sobre cómo viene la evolución de los cultivos, está radicada en eso. En la cosecha del maíz tardío, ya están viendo lotes de sorgo brotados también, por ejemplo. Hay una dificultad que está generando tanta humedad y tan poca radiación solar. Sale poco el sol, no se seca, el maíz está húmedo y eso está generando muchas dificultades. De hecho, todavía falta cosechar el 47% del maíz tardío de la zona núcleo. Por ejemplo, unas 150.000 hectáreas. Viene bastante atrasado. Las dos bolsas coinciden en esto, tanto a nivel zona núcleo como a nivel país. Bueno, se ve un deterioro generalizado, además de esas 150.000 hectáreas en zona núcleo, que tiene que ver con esto, con la aparición, con la humedad en realidad excesiva, que por supuesto está relacionada al Año Niño y que está complicando la logística y las labores de cosecha, por ende atrasando mucho, en particular la trilla de maíz, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.